Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a hacer la actividad 1.1 correspondiente a la plantilla de presentación, en que consta de básicamente el margen y los textos que van a llevar todas las láminas. Para empezar, bueno, abrimos nuestro AutoCAD y vamos a ver en qué consiste esta primera actividad, la 1.1. Voy a abrir yo una que ya tengo hecho para poder irnos guiando con medidas y todo lo correspondiente. Muy bien, aquí se abren las dos, tengo las dos ventanas, la que corresponde al dibujo que acabo de hacer y la que corresponde a la plantilla de presentación. Muy bien, tengo aquí un margen que mide, lo puse en color amarillo, pero hay que dejarlo de color blanco, ¿eh? Al final dejamos la lámina como la vamos a ir indicando aquí. Mide 0.28 por 0.43. Bueno, es decir, las dimensiones de un rectángulo se dan primero la dimensión en el eje de las X, que en este caso sería el 0.43, y luego el eje de las Y, que es el 0.28. Entonces mi margen va a medir 0.43 por 0.28. Es lo mismo decir 0.43 y 0.28. Para empezar, bueno, regreso aquí a mi dibujo. Todos abrimos ya nuestro dibujo de esta manera. Va a decir aquí dibujo 1. En un momento más le vamos a cambiar el nombre. Pero vamos a ver, a analizar qué cosas tiene nuestra lámina número de la actividad 1.1. Tiene margen, textos y las líneas guía, que son los renglones del texto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer tres capas, es decir, estas tres capas serían, nos faltaría la de margen precisamente. Seguramente el margen lo tenía como la capa 0, pero vamos a hacerlo así. Para empezar nos vamos aquí al botón que dice propiedades de capa, le damos un clic y aquí vamos a crear las capas correspondientes. Ya dijimos dónde. Para empezar es la que viene por defecto es la 0, pero vamos a hacer otras que se llaman margen, una más que se llame textos y otra más que se llame líneas guía. Acuérdense de manejar bien la ortografía, ¿eh? Líneas y guía lleva acento. Cuando ya estén hechas las capas, primero al margen va a quedar de color blanco, pero vamos a cambiarle el grosor de tipo de línea. Vamos a ponerle un 0.50 y le vamos a aceptar. Los textos se quedan tal cual, no se cambia ni color ni grosor. Y las líneas guía dijimos que le vamos a poner un color gris del número, estará bien, del número 8. Y le vamos a aceptar. Y en el grosor de línea, pues que se quede por defecto. Así se quedan. Y esas son las tres capas que vamos a utilizar aquí. Cerramos nuestro editor de capas y vamos a hacer un rectángulo. Fíjense bien. Para empezar, pues tengo que ir a la cintilla de opciones inicio o home, si lo tienen en inglés. Damos clic sobre el icono del rectángulo y ¿qué nos dice la línea de comandos? Precise el primer punto de esquina. Le vamos a dar primero por aquí abajo un clic y arrastramos el cursor y damos otro clic por acá encima. Pero ese clic lo vamos a hacer con nuestras coordenadas. ¿Se acuerdan qué coordenadas teníamos? Perdón, ¿qué dimensiones?
0.43 por 0.28. Ahí está. Le vamos a teclear de esta manera. Primero le ponemos el signo de arroba. Puede ser con el... ahí que les indique su tutor cómo funciona ahí el arroba. O si ya lo saben, ponen arroba 0.43, 0.28. Y cuando le den 0.28 le dan enter. Aparentemente se desaparece el rectángulo, pero si se fijan bien, por ahí debe haber un puntito. Si no lo podemos mirar así a simple inspección, vamos a dar la siguiente instrucción. Le vamos a poner con nuestro teclado, le ponemos una Z de zoom y le damos enter. Y luego en la línea de comandos, la barra de comandos me dice todo centro dinámico extensión, un zoom extensión. Entonces, como la letra E de la palabra extensión es la que está en mayúscula, es la que vamos a teclear. E, zoom, primero fue Z, enter, y luego E, enter. Y entonces ya aparece todo mi rectángulo. Con el rodillito del ratón podemos hacer esto, mira, moviéndolo hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Y si dejo aplastado el rodillo, se va a poner una manita en nuestro cursor y puedo hacer estos movimientos dejándolo aplastado o presionado, pues. Para poder hacer la extensión a toda la pantalla dijimos que es Z, enter, E, enter. Y se extiende todo nuestro dibujo, lo que hemos hecho en la pantalla. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a ver qué otra cosa tenemos que hacer en nuestro margen. Muy bien. Dice aquí que hay una unidad de separación 0.01 de separación a los lados. Acá también debe estar 0.01 de separación entre el margen externo y el margen interno. Y de este lado hay 0.03. Bueno, lo que sigue aquí, vamos a aprender a utilizar otro comando que se llama, bueno, primero, miren, si yo selecciono el rectángulo, es una sola objeto, ¿sí? Este rectángulo lo vamos a descomponer en 4 líneas. Acuérdense que con la tecla Escape quitamos la selección. Lo vamos a descomponer en 4 líneas y lo vamos a hacer así, miren, lo seleccionan con un clic y después de esto, aquí hay un icono dentro del grupo modificar que se llama descomponer y le dan otro clic allí y ahora ya se quitó la selección, pero si intentamos seleccionarlo, vean ustedes que son 4 líneas individuales. Ahí está, con Escape quito la selección. Y vamos a aprender otro comando que se llama offset, está aquí abajo del icono de descomponer, que se llama desfase. Dependiendo del español en que tengan el programa, puede decir equidistancia o desfase. Y si está en inglés, dice offset. Entonces, vamos a seleccionar el icono del offset o del desfase. ¿Qué me dice en la línea de comandos? Precise la distancia. Acuérdense, la distancia primera que vamos a utilizar es esta, 0.01. Le vamos a decir ahí, en nuestra línea de comandos, 0.01 y le damos un enter. Vean cómo cambia nuestro cursor a un cuadrito. Quiere decir que hay que seleccionar, aquí la línea de comandos dice signo objeto a desplazar. Selecciono la línea de arriba del margen, le doy un clic y luego doy un clic. Vean, todavía no le doy otro clic fuera o dentro del margen, pero el clic es hacia adentro. La vista previa que sale por defecto me dice hacia dónde quiero el desfase. Yo lo quiero hacia adentro, entonces le doy un clic adentro. Selecciono la línea de la derecha, clic, y le doy un clic adentro del rectángulo. Ahora selecciono la línea de abajo y le doy un clic hacia arriba, adentro del rectángulo.
Y como esta no la quiero a una distancia, esta es a 3, le voy a dar Escape. Vuelvo a seleccionar el icono del desfase y ahora le preciso la distancia en 0.03 y le doy Enter. Selecciono la línea de la izquierda y le doy un clic hacia adentro del rectángulo y luego Escape para terminar el comando. Bueno, ya hicimos el margen interno, pero si se fijan acá, pues no tiene líneas. Estas son las líneas de las cotas, de las acotaciones o de las medidas. Vean hasta dónde llegan, pero esta línea amarilla que observan aquí, la desfasamos uno hacia abajo, pero aquí se cortan, no están continuas hasta acá, ni esta está continua hacia arriba, como en este caso. Entonces, esas sobrantes de líneas hay que recortarlos. Vamos a utilizar otro comando nuevo, que es el de recortar. Aquí está. En inglés dice Trim. Le doy un clic. Después le doy un Enter y selecciono el pedacito de línea que voy a recortar. Como estoy dentro del comando, únicamente dejo oprimido el rodillo de mi ratón, muevo hacia la derecha y corto las esquinitas sobrantes. Vuelvo a dejar oprimido el botón del rodillo de mi ratón. Como no lo alcanzo a verlo de abajo, vuelvo a hacerle así hasta que encuentro la esquina y recorto las líneas sobrantes. Del lado izquierdo, también lo voy a hacer. Y así es como voy obteniendo mi margen interno. Ahí le doy Escape para terminar la selección. Vean ustedes cómo voy trabajando con estos diferentes comandos. Muy bien, ahora vamos a ver qué más hay en nuestro margen. Aquí el cuadro de datos que está en la parte de abajo. Fíjense bien, voy a hacer la división siguiente, que es esta línea. Esta mi línea está a 0.02 de la parte de abajo hacia arriba, pero del margen ya del interno. Ahorita ya nos olvidamos del margen que tengo aquí como amarillo. Es decir, esta línea la voy a desfasar hacia arriba, 0.02. Entonces le doy clic al offset o al desfase, equidistancia, y le pongo la distancia 0.02 y le doy Enter. Ahora sí, selecciono esta línea y le doy un clic por encima de la misma línea, hacia arriba, hacia adentro de los rectángulos. Ya la dibujé y le doy un Escape. Allí está. Muy bien. Ahora vamos a hacer las divisiones verticales de ese margen. Aquí están las medidas abajo. El primero es un desfase hacia la derecha de 0.04, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo así. Icono del desfase, 0.04, Enter, le doy un clic a esta línea, hacia la derecha le doy el siguiente clic y luego Escape para terminar selección. La línea se copia tal cual está dibujada, pero como acá es una línea pequeña, la vamos a tener que recortar esa. ¿Y se acuerdan con qué la recortamos? Con el comando de recortar o trim. Entonces le doy clic a recortar, le doy un Enter y luego a la línea que sobra, a la parte de línea que va a sobrar, vendría siendo esta, y luego Escape para continuar. Ahí está mi primer división. Vamos por la siguiente división, está a 0.12, pero a partir de la que acabamos de formar. Muy bien, entonces vamos a activar otra vez el comando del desfase o el offset. Le tecleamos la distancia 0.12, Enter, le doy clic a la línea pequeña y otro clic del lado derecho y luego Escape.
Ya tenemos la segunda línea, división, perdón. Vamos por la tercera, que es igual que la primera, 0.04. Entonces, le voy a dar aquí desfase, 0.04, enter, clic a la línea y clic del lado derecho y luego escape. Ya tenemos 3 divisiones. Vamos por la que sigue, es otra vez 12, se repite. Ok, vamos a darle clic en desfase, offset o equidistancia, 0.12, tecleo enter, selecciono la línea y un clic del lado derecho y luego escape. Ya está, nos faltan la división de acá. Esta es una división vertical más pequeña, bueno, la vamos a recortar al final, pero miren, mide 4 esta separación y la de acá 3. Entonces vamos a darle clic a esta, desfase, 0.04, enter, selecciono la línea y un clic del lado derecho, clic y escape para terminar. Esta línea es la que hay que recortar, pero vamos a dar, aquí hay otra división, miren, esta línea central que se ve gruesa, hay que hacerla, llega hasta aquí, entonces hay que recortarla. Para poder construir también esta, hay que recortarla. Esta última que dibujamos. Muy bien. Y esta está a la mitad de esta separación, que aquí le dimos 0.02, entonces va a quedar a 0.01. Vamos a darle clic así. Equidistancia o desfase, offset, le ponemos la medida 0.01, enter. A la línea de abajo o a la de arriba le damos clic. Tiene que quedar en medio de las dos. Voy a agarrar la de abajo, clic, y subo y le doy otro clic por encima de esa línea y la va a dibujar en la distancia que le pusimos. Y ahora hay que recortar de tal manera para que nos quede así nuestro margen. No se fijen en los renglones ahorita de las letras, solamente margen y las divisiones. Muy bien. La línea, esta horizontal que acabamos de dibujar, llega hasta desde la segunda división hasta el final. Entonces, con el icono de recortar, le damos ahí clic y luego un enter. Voy recortando espacio por espacio, ahí está. Hasta ahí llega esa línea. Pero también voy a recortar esta de al final, que miren, no cruza la fecha, llega hasta aquí. Clic. Y escape para terminar el comando. Ya está nuestra división del margen. Únicamente nos faltan las líneas guía y los textos. Entonces, bueno, primero es esta división. Y dirán, pues, ¿por qué no se ve grueso como el que está acá? Bueno, simplemente porque aquí hemos estado dibujando en la capa 0. Yo voy a seleccionar todos mis elementos puede ser con un rectángulo azul o con un rectángulo verde para seleccionarlos todos. Clic, ahí está. Y ahora, aquí en donde están las capas, estamos en la cintilla de opciones inicio o home, aquí en el grupo de las capas, aquí donde se ve este foquito y el sol, el candado y el color del cuadrito y el nombre de la capa, que en este caso es la 0, estoy seleccionando los elementos, fíjense que aquí está 0, nada más le abro la lista y selecciono el margen. Y entonces ya todos aquí, estos elementos están en el margen. Le voy a dar escape. Bueno, pero ¿por qué no se ve grueso? O si yo selecciono, miren, ahorita estoy en la capa 0, pero acuérdense que estas ya las cambié a la capa del margen. Ok, ahí lo tengo, no se ve el grosor, porque me falta activar este botón, mostrar, ocultar, grosor de línea, le voy a dar clic y ahí está el grosor de línea. El margen de afuera lo vamos a seleccionar
porque ese lo vamos a dejar con otro espesor. Selecciónenlo y en vez de que diga por capa aquí, en el grupo de las propiedades, va a decir por defecto. Le dan clic ahí. A ver. Margen. A ver, no me cambió. ¿Por qué no cambiaría el grosor? Ah, por defecto no es. Debe ser, sí, por defecto. Debe caer por defecto. Pero no veo por qué no cambia aquí. O le pongo el 0. Ok, escape. Pónganle el 0 o por defecto. No debería de cambiarse bien. De acuerdo. Entonces ya tenemos el margen y todo está en la capa del margen. Es mejor cambiarnos al principio sobre lo que vamos a estar dibujando. Entonces nos cambiamos al grupo, a la capa de líneas guía. Y vamos a hacer las líneas guía. Fíjense bien. Ya nada más nos fijamos en las separaciones. De esta línea de abajo hacia arriba, 0.003. Y de la de arriba hacia abajo, igual para construir aquí donde dice ITD. Entonces, nos ubicamos aquí en esta forma. Vamos a dar equidistancias o desfases. Clic en desfase. Proponemos la medida. Le tecleamos la medida, es 0.003. Y le damos Enter. Seleccionamos esta línea hacia abajo y esta línea hacia arriba. Y vamos a recortar. Vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a recortar. Le damos clic en el icono de recortar o el trim. Selecciono la línea. Hasta aquí quiero que lleguen las otras líneas. Le doy Enter y después selecciono el tramo de línea que no quiero. Y luego Escape. Estas líneas se ven gruesas también y no se ven como líneas guía porque son margen. Acuérdense que hicimos la copia de margen. Entonces le voy a dar clic en la capa de líneas guía para que se cambie. Ahí está. Muy bien. La que sigue. Aquí donde va el nombre de la plantilla, de la primer lámina. Son equidistancias o desfases hacia abajo y hacia arriba de 0.007. Vamos a hacerlo. Clic en desfase. La medida es 0.007. Le doy Enter. Le doy clic de aquí hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y estas líneas solamente van en la capa de, bueno, corren hasta allá, hasta el fondo, pero aquí ya no van. Entonces hay que recortarlas aquí. Y la manera de hacerlo, pues ya saben, el icono de recortar, selecciono la línea hasta donde quiero que lleguen, le doy un Enter y después el tramo de líneas que no quiero que vaya. Ahí está. Selecciono estas líneas y las cambio en la capa de líneas guía. Muy bien. Nos falta hacer dos líneas guía, que son estas para los textos de acá. Y esas líneas guía corren en todos esos textos a 0.003. Ok, creo que si hubiera hecho con la primera línea, ok. Vamos a aprender otro comando, que es el de, que está aquí oculto con recortar, pero este se llama alargar. Muy bien. Lo selecciono y luego le doy clic hasta esta línea del margen, hasta el fondo, y le doy Enter. Y luego selecciono sobre el lado derecho de la línea, esta, y va a correr a estirarse hasta la línea que seleccioné allá, y esta también. Y luego Escape. Ya se hicieron esas dos líneas guía, pero aquí me siguen sobrando, entonces aquí sí voy a volver a recortar. Le doy clic en el icono de recortar, Enter, clic al espacio de línea que no quiero dibujar, y ahí está ya mi actividad 1.1. En otro video, para que no esté muy largo voy a explicarles cómo
dibujar los textos.